Hoy quiero conversar un poco sobre la vulnerabilidad, porque sin duda todos de nosotros, antes o después, en estas circunstancias tan extraordinarias, en algunos países más que otros, pero a todos, antes o después, nos está llegando estas circunstancias tan extraordinarias que ha producido la pandemia, cómo lo ha trastocado todo. Ya hemos explorado en algunos otros encuentros anteriores y en distintos sitios, pero en definitiva es buscar en nuestro recuerdo de estos días y ver cómo se ha trastocado nuestra narrativa habitual, nuestra cotidianeidad, cómo ha sido intempestivamente cambiada de un momento a otro. Y hasta ese momento, pues en general, no todas las vidas son iguales, pero en general confiábamos que casi todo lo teníamos bajo nuestro control, que era casi como suficiente que lo pudiéramos agendar en nuestros teléfonos, en nuestras aplicaciones de calendario, y que la vida por la mañana temprano, antes que despertáramos nosotros, ya sabía un poco cómo tenía que comportarse, qué es lo que nos tenía que acercar. Que era una idea que simplemente estando bajo todo nuestro control, por el hecho de habernoslo propuesto y pensado, eso era más que suficiente. Siempre hemos escuchado hablar de la impermanencia, de la interdependencia y fundamentalmente hemos observado de una manera retrospectiva nuestra vida, nuestro presente y de alguna manera suponiendo nuestro futuro con estos dos latidos, el de la impermanencia y el de la interdependencia. Pero al menos creo que es el caso de muchos, el mío, esa reflexión sobre la impermanencia y la interdependencia se acababa en cuanto nos levantábamos del cojín. Pero ahora el latido constante de la impermanencia está despertando en nosotros un ritmo en el que a veces el miedo y la esperanza nos ponen en marcha. El miedo, la esperanza y sobre todo la indefinición. La indefinición, esa suerte de territorio, esa suerte de espacio que media entre lo deseable y lo posible. Y ese interregno, esa indefinición, esa indecisión, que en general los seres humanos llevamos bastante mal, la indefinición, la indecisión, ese terreno cenagoso, a veces claustrofóbico, tenebroso, entre lo deseable y lo posible, nos desestabiliza y nos hace, por lo tanto, sentir vulnerables. Pero esta es la vida y vivir significa estar expuestos a este cambio constante. Voy a sacar esta y ahora he vuelto. Que quería sacar ahí un anuncio de un recordatorio. Decía esto, que vivir significa estar expuestos al cambio constante. Y un cambio en distintas direcciones. A veces ese cambio constante nos lleva a la incertidumbre, a sentirnos amenazados. Otras veces nos lleva hacia territorios más amables, de felicidad, de placer. Otra vez nos vuelve a sacudir a lo mejor hacia el dolor, la angustia. Aparece la calma, se va la calma y llega la irritación. Y hay un largo etcétera que podríamos definir, ¿no? Este movimiento pendular, como definen las enseñanzas, entre el miedo y la esperanza. Vivir, decía, es estar expuesto a este cambio constante y sentirnos vulnerables no es una opción. No es una opción si deseamos vivir plenamente en nuestras vidas. Entonces, la invitación es que revisemos nuestra relación con la vulnerabilidad. ¿Qué tal nos llevamos con la vulnerabilidad? Y en esa reflexión hacerlo con una mirada amplia, no definirla en términos de blanco-negro, no buscar una relación o una definición en términos de victoria o derrota, de éxito o de fracaso, o de fortaleza versus debilidad.
La intención es comprender cuál es nuestra relación con la vulnerabilidad, nuestros sentimientos y cómo nos relacionamos con esos sentimientos, esas sensaciones cuando nos sentimos interpelados, vulnerables, para comprender la necesidad o la invitación de estar completamente en nuestras vidas y de implicarnos con todo lo que nos sucede, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos atemoriza como lo que nos tranquiliza, lo que nos esperanza como lo que nos decepciona. Y esto obviamente incluye la incertidumbre y todo tipo de contratiempos. Sentirnos vulnerables no es necesariamente un signo de debilidad. En general, hemos relacionado la vulnerabilidad con sentirnos débiles, indefensos, abatidos. Pero rompo una lanza en favor de la vulnerabilidad, que no es un síntoma de sentirnos débiles, sino que puede ser una extraordinaria posibilidad de mantener una comunicación muy, muy transparente con lo que verdaderamente nos está sucediendo. En palabras de Brené Brown, que he escuchado algunas de sus charlas o he leído algunos de sus libros, ¿no?, que hace algún relato sobre la vulnerabilidad, ella dice que cuando nos damos cuenta de ello, de cómo nos relacionamos con nuestra vulnerabilidad, y ese sentimiento o esa necesidad de tener puntos de apoyo, de ser acogidos, de ser sostenidos, pues eso nos ayuda a buscar una suerte de equivalente de que empieza a tener sentido que ser amables y bondadosos con lo que no queremos sentir equivale a hacerlo con nosotros mismos. Insisto, cuando nos damos cuenta de ellos con ternura, con delicadeza, esto también es autocuidado o autocompasión, de vernos cómo nos sentimos cuando nos encontramos en esos territorios que nos resultan inhóspitos o que se abren grandes interrogantes en nuestro día a día. Que comienza a tener sentido que ser bondadosos con lo que no queremos sentir equivale a hacerlo con nosotros mismos. Y es una manera de entablar, vamos a ponerlo en estos términos, en términos amistosos, en entablar una amistad con nuestras vulnerabilidades, ¿no?, como con nuestros amigos, sentarnos a conversar con nuestras vulnerabilidades. Y ese impulso de amistad y de disponibilidad que nos ayude a abrazar a nuestros temores. Que podamos ser transparentes con nosotros mismos y siendo transparentes con nosotros mismos, observándonos, preguntándonos cómo estamos, qué sentimos, poder definirlo, integrarlo, todo lo que nos está sucediendo. Esto nos permite abrazar por completo a nuestra experiencia. Y como un recorrido tributario de esta confianza que en el Dharma la encontramos siempre cuando decimos tomo refugio en el Buda. Que tomar refugio en el Buda, cuando expresamos la plegaria de tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, cuando digo tomo refugio en el Buda, estoy poniéndome en marcha hacia ese profundo núcleo de bondad y de sabiduría que hay presente en mí, que está presente en todos los seres sensibles. Desde allí, desde ese punto fundamental, profundo, de bondad sin límites, de una bondad que no necesita ningún tipo de apoyo, no necesita el apoyo del yo ni del nosotros, es una bondad que se expresa por sí misma. Esa expresión de bondad inseparable de la sabiduría es lo que nos ayuda a entablar una relación amistosa con nuestra vulnerabilidad. Y como extensión de esa comprensión, entablar un hospitalario diálogo con lo que no queríamos sentir. Sea esto nuestra vergüenza, todos en algún punto de algo nos hemos avergonzado, o a veces comprender nuestra furia, nuestra pena o nuestra ansiedad.
Y no porque nos gusten estas emociones, no estamos haciendo un elogio a esas emociones. Ninguno de nosotros seguramente nos levantamos por la mañana diciendo, puede ser que hoy sufra más que ayer y que mañana más que hoy. No es que nos gusten esas emociones, pero nos ocurren, nos suceden. Y como dice Paul Gilbert, ¿no? Una vida sin emociones es como un refresco sin burbujas. Que a veces hay un acercamiento algo ligero y a mi entender a veces ligeramente torpe con las emociones, como si fuese algo terrible que nos está sucediendo. Y es uno de los vasos comunicantes entre lo que está sucediendo y cómo estamos experimentando eso que está sucediendo. Las emociones no siempre son un sinónimo de confusión, aunque nos traen dolores de cabeza, pero también es ese latido emocional de la empatía y de la compasión. Decía esto, que seguramente que estas emociones como la vergüenza, la furia, el enojo, la envidia, los celos, el orgullo, la excitación y un largo etcétera, no nos gustan, sino que paradójicamente tratar con ellas de manera excepcional y sentida con todo aquello de lo que rehuimos generará un estado despierto y seguro. Tomar refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, lleva implícito un principio de confianza delegada en nuestras capacidades de gestión y de recuperación, resiliencia. Y esto determina la posibilidad de reconocer y de conectar con nuestra vulnerabilidad. El poder conectar con esa seguridad, con esa confianza, es lo que alimenta nuestro valor y la claridad de nuestro propósito. Si entramos, por decirlo de alguna manera, en nuestra vulnerabilidad, podemos encontrar en ella una suerte de puerta que nos lleva a entablar una intimidad muy profunda con la realidad y con nosotros mismos. Es posible que muchos conozcáis el relato histórico de Siddhartha Gautama, de la vida del príncipe y de aquellos 4 encuentros que tanto lo conmocionaron. Repasándolos rápidamente. Se dice, bueno, el relato habitual del príncipe Siddhartha Gautama, heredero de un reino y que su padre, por lo tanto, se esmeró y se esforzó en educarlo con las mejores artes para la gobernanza, pero ante el presentimiento que habían revelado los sabios que habían visto a los pocos días de nacido y que auguraban que o bien podría ser un gobernante universal o un renunciante, un sannyasi, alguien que renunciaba para encontrar la verdad, pues intentó de toda manera posible de atrapar a su hijo a través del confort, del lujo y de los placeres para distraerlo de ese pulso que latía en él de abandonar todo para ir en busca de la verdad auténtica de cómo son la naturaleza de las cosas. Pero el relato nos cuenta que hay 4 encuentros que lo conmocionan. Y hay 4 encuentros, esos 4 encuentros, el encuentro con un anciano, el encuentro con la enfermedad, el encuentro con la muerte, sin duda que lo han hecho sentir vulnerable, una suerte de vulnerabilidad que abre una profunda grieta por donde entra la luz de la realidad. Una luz de la realidad que alumbra ese mundo claustrofóbico y real del confort y de la opulencia. Entonces, tal como dice el relato, ¿no? Se encuentra con un anciano, se encuentra con un enfermo, se encuentra con un muerto, y eso le pone en contacto con su propia vulnerabilidad. Y finalmente, este es el otro punto importante, el encuentro con un renunciante, con un monje, lo pone en contacto con sus recursos. Así nace en él un reto, renunciar a lo previsible y a lo preestablecido para ir hacia la verdad. Estoy seguro que al mismo tiempo que estoy compartiendo esto con ustedes, me estáis acompañando con un relato en el que vais encontrando similitud con nuestra vida contemporánea. Porque hay cierta similitud entre aquella experiencia del príncipe Siddhartha Gautama y nuestra realidad actual. Pero sin duda que no es novedad, no hemos ignorado nosotros durante todo este tiempo
que se envejece, que se enferma y que se muere. Pero entre los extraordinarios adelantos de la ciencia y, en parte, la ilusión de una publicidad engañosa que nos trae todo el tiempo un modelo que resalta un mundo liso, perfecto y sin imperfecciones, prácticamente sin imperfecciones, ha desterrado de nuestra vida esto que es lo que ocurre constantemente. El, por haber nacido, envejecer, enfermar y morir. Y esto se ha puesto de manera extraordinariamente evidente y en muchos casos en estos días y en muchos casos de manera brutal. Se ha puesto de manera evidente nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Se ha puesto en evidencia la vulnerabilidad y la fragilidad de nuestros mayores, la soledad de nuestros mayores, los cientos de miles de infectados y fallecidos por el coronavirus, que son las noticias con las que estamos conviviendo desde hace un tiempo y posiblemente convivamos con esto durante un tiempo mayor, durante un tiempo más. Entonces, ¿qué es lo que nos puede decir a nosotros para que no quede simplemente en un relato anecdótico que el Buda se encontró con 3 momentos que fueron conmocionantes y como una suerte de punto de inflexión y de bisagra en sus vidas, ¿no? Ahora todos estamos presenciando esto, la fragilidad, la enfermedad, el morir, el envejecer. Pero ¿qué es lo que nos puede decir a nosotros este otro punto? No solo el de la vulnerabilidad, sino el del reto y el de las oportunidades. ¿Qué es lo que nos puede decir el encuentro de Siddhartha Gautama con un sannyasi, con un monje, con un renunciante? Así que primero podríamos explorar qué decimos cuando enunciamos renunciar. Vamos a decir lo que no es, lo obvio, o lo que aparece en una primera lectura, que no es dejar nuestra familia ni nuestros amigos, no es dejar de alimentarnos, ni ninguna de estas situaciones extremas que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de renuncia. En realidad, la idea más profunda de la renuncia es renunciar a cualquier tipo de comunicación con la realidad que esté sesgada por nuestras preferencias. Esa comunicación como si fuésemos eligiendo en un banquete aquellas cosas que nos gustan y descartando aquellas otras que no nos apetecen. Así que la auténtica renuncia es la puerta a una comunicación pues profunda y en los términos, no en nuestros términos, sino en los términos de la vida, en donde están presentes la enfermedad, el envejecer, el morir y todo lo que implica la vida en su totalidad. Se renuncia entonces a comunicar con una realidad cejada por nuestras preferencias, al aislamiento. Este es otro de las renuncias, ¿no? El aislamiento que promueve el ensimismamiento egocéntrico, donde desde ese ensimismamiento egocéntrico todo pasa a ser un objeto de consumo. Todo es enmarcado en una suerte de modelo de negocio donde prepondera la idea del menor coste y el mayor beneficio. Y no me estoy refiriendo solo a las cuestiones empresariales o las transacciones comerciales, sino a la manera en que nos relacionamos con los demás, las maneras en que nos relacionamos con nuestro entorno. Que a veces llevamos ese modelo de negocio del mayor beneficio posible al menor coste posible, en donde estamos allí valorando hasta dónde dar para ver qué es lo que recibimos. Y este modelo negocio llevado también a nuestras relaciones humanas han sido el caldo de cultivo y lo siguen siendo para la insolidaridad, el egoísmo, la incomunicación y la desconfianza. La vulnerabilidad puede ser una puerta que se abre a la ternura, a una ternura acompañada de la valentía, pero no de la valentía prepotente de un maleante, sino a una ternura valiente, intrépida de la empatía, de la compasión, y no una puerta a la que la cierra el miedo.
Por eso podríamos reflexionar un poco sobre cómo reaccionamos o cómo nos sentimos cuando nos vemos afectados por la vulnerabilidad. Observar si la vulnerabilidad no nos empuja a reaccionar con hostilidad. Cuando nos sentimos interpelados, faltos de recursos, acorralados, amenazados, ver si no reaccionamos así con un instinto animal en el que desconfiamos de todos los recursos posibles y reaccionamos simplemente con hostilidad. Una hostilidad que no siempre es la violencia, pero una hostilidad a veces hacia nosotros mismos, que es desconocer lo que nos está sucediendo y evadirnos de nuestros problemas. Y evadirnos de tantas maneras posibles, anestesiarnos, para no sentir lo que estamos sintiendo. Eso también es hostilidad hacia nosotros, separarnos de lo que auténticamente nos está ocurriendo. La vulnerabilidad se puede convertir en una energía extraordinaria que nos pone en marcha hacia un compromiso compasivo con uno mismo y con la sociedad. Ya que estamos hablando de empatía, que estamos hablando de compasión, que estamos hablando de benevolencia, pues podríamos hacer unas breves referencias a cómo definen también las ciencias contemporáneas, y esto que muchos conocéis, que es un profundo interés mío entre los diálogos que desde hace muchísimos años mantiene el budismo con las ciencias contemporáneas. Man and Life y otros tantos encuentros, Emory Tibet, recién estábamos hablando con amigos de Estados Unidos, hay distintos, creo que en California, distintos sitios en donde ha germinado estas semillas que ha ido dejando su santidad el Dalai Lama junto con Richard Davidson, Varela, Matías Ricard, quien se sumara también en el tiempo, Mingyur Rinpoche y otros grandes maestros y meditadores, para enriquecerse mutuamente en el diálogo entre las ciencias contemplativas, la ciencia de la mente, que es el budismo, y las ciencias contemporáneas. Han perfilado o han definido un poco lo que es la empatía. En general solemos dar por descontado que la empatía es benevolente. Siempre suelo poner el mismo ejemplo. La empatía en sí misma es percibir cómo se siente el otro. Ahora, ¿cuál es el uso que le damos a esa empatía? Un vendedor hábil, pues, empatiza con su cliente para saber cómo puede ofrecerle de mejor manera su producto. Un delincuente, un estafador, también ante su víctima empatizará para saber cuáles son las fisuras por donde entrar y poder aprovecharse. Así que la empatía en sí misma no es sinónimo de compasión. Lo que nos lleva desde la empatía hacia el altruismo, desde la empatía hacia la empatía benevolente, es valorar al otro. Y eso es uno de los puntos extraordinarios que nos trae la experiencia de la vulnerabilidad. Estamos hablando últimamente mucho de humanidad compartida. Entonces, podríamos hablar también de esa vulnerabilidad compartida. El hecho de la empatía, de utilizar la vulnerabilidad para establecer esa empatía benevolente y cálida con el otro, que podría resumirse en tú como yo como tú. Que podemos valorar al otro y entenderle cómo se está sintiendo, porque entiendo cómo me estoy sintiendo yo. La empatía se refuerza y deriva hacia el altruismo y la compasión con esta primera idea de valorar al otro. Cuando decimos puedan todos los seres ser felices, conocer las causas que originan la felicidad, puedan todos los seres abandonar el sufrimiento, conocer las causas que originan el sufrimiento, los 4 pensamientos inconmensurables que desarrollamos en nuestras recitaciones al comienzo de nuestras prácticas o de nuestras enseñanzas. Allí está ese punto extraordinario, así que refresquemos esa manera de enunciar ese valorar al otro, ¿no? Y no solo el enunciado, sino que eso conlleve también ese compromiso empático y compasivo para convertirnos en una causa activa de la felicidad, del bienestar del otro y
estar atentos y la felicidad propia, obviamente, y estar atentos además para no convertirnos en una causa activa que promueva nuestro dolor, nuestro sufrimiento. El primer mensaje de la vulnerabilidad entonces es la empatía. Y desde la empatía desarrollamos ese camino hacia la compasión y hacia el altruismo. Y son elementos que están cobrando cada vez más vigencia y mayor valor. La realidad nos los está diciendo y nos está llamando, y no podemos hacer oídos sordos en nuestro contexto y de la manera que podamos a mantener de ahora en más un compromiso mayor, un compromiso activo de poder aportar algo a nuestro entorno. La empatía benevolente debe descansar en la naturaleza básica y sabia, en esa naturaleza bondadosa. Si solo sentimos empatía, por volver un poco con los perfiles de la empatía, si esa empatía solo nos hace sentir en términos iguales, idénticos al otro, es bastante probable que eso nos promueva algún rechazo, que nos veamos desbordados por lo que estamos sintiendo de manera idéntica. Lo que habitualmente se habla de ese contagio emocional, de las neuronas espejos, los ejemplos que se ponen habituales que lo habremos pasado en una reunión familiar o cuando vamos a una guardería y vemos que hay un niño pequeñín que llora y posiblemente todos se contagian. No saben muy bien qué pasa, pero es el momento de llorar. Todos se dicen y a llorar, ¿sí? Así que la empatía tiene que descansar en esa convicción de que hay una fuente inagotable de sabiduría bondadosa en nosotros que nos hace percibir el dolor del otro, define muy bien el perfil del dolor del otro, y allí está ese sabor compartido, porque en algún punto antes o después todos pasamos por las mismas situaciones. Así que la vulnerabilidad es como ese punto, ese vaso comunicante entre el dolor del mundo y mi dolor. Entonces, cuando descansamos en esa base sabia y bondadosa, que es lo que auténticamente nos sostiene, entonces sí que evitamos ese contagio emocional, renace en nosotros en esa energía valiente para poder aportar algo al otro. Nombraba los 4 pensamientos inconmensurables: la alegría, la compasión, el regocijo, y el último que se suele enunciar es la ecuanimidad. Pero me voy a detener con la ecuanimidad, en este último. La ecuanimidad no es cortar un pastel o un bizcocho en porciones exactamente iguales para que todos reciban la misma cantidad. Ni por bromear un poco, la ecuanimidad no es quiero mucho a 10 personas y detesto mucho a otras 10 personas. A 10 quiero y a 10 detesto. ¿Qué ecuánime soy? 10 y 10. Una igualdad. La ecuanimidad, y hacia donde me quiero dirigir, es trabajar con nuestra vulnerabilidad. Y la ecuanimidad significa trabajar con nuestros sentimientos que nacen de sentirnos vulnerables, sea esto el miedo, la aversión, el sentirnos engañados, frustrados o irritados. Que así como nos relacionamos de manera gustosa cuando nos sentimos calmados, reconfortados, en paz, vitales y enérgicos, la ecuanimidad también significa entablar un trato idéntico con nuestra confusión, con nuestra irritación, con nuestra decepción, etc. Entrar en contacto, intentar de una manera ecuánime entrar en contacto con la sensación como sensación. Ese es el otro punto de la ecuanimidad, y que eso nos lleva a la experiencia de la meditación. Cuando te sientas a meditar, y sobre todo cuando estás envuelto por alguna dificultad y la mente vuelve a poner ese plato, es como un camarero que una y otra vez trae el mismo plato y lo rechazas porque no te gusta su sabor, pero una y otra vez te lo trae, ¿no? Como se suele decir aquí en España, pues lentejas, o las comes o las dejas, ¿eh?
Entonces, entrar en contacto, eso es lo que nos permite esa actitud ecuánime de poder observar cuál es la relación en el ámbito formal de la meditación, cuál es la relación que establecemos con lo que nos está pasando. No rechazar lo que nos está pasando, ni apegarnos a lo que nos está pasando, sino observar ecuánimemente cómo nos estamos relacionando. Un punto casi de mirada científica, ¿sí? Como para poder entrar en contacto con la sensación en sí misma y abrirnos a ella sin necesidad o ralentizando ese impulso a calificarla como buena o desagradable, como buena o mala. Y sin dejarnos seducir por ese impulso también a desconocer, a cerrar los ojos y a rechazarlos. Podemos permanecer con nuestras sensaciones, eso es la ecuanimidad, poder permanecer con las cosas tal y como están, no con nuestro relato de cómo son las cosas. Y poder seguir profundizando de esa manera en nuestra comprensión de la vulnerabilidad. Porque muchas veces hemos entablado un diálogo desde una mentalidad de pobreza con nuestra vulnerabilidad. Y eso hace que desconozcamos nuestras cualidades y que desconfiemos de nuestros auténticos recursos, de esos recursos que el Buda intuyó en sí, aún sin poder definirlos con precisión en sí mismo, que hizo que esa intrepidez le llevara a renunciar a una vida de confort para ir detrás de la verdad en su propia búsqueda. Ese es el reto, ir tras la verdad, ir hacia la verdad. Y eso implica una profunda honestidad, desenmascarar nuestros mecanismos de evasión, soltar nuestras amarras. Hay un premio Nobel francés, que ahora no recuerdo su nombre, que decía: no se pueden visitar otros territorios si no te alejas de las orillas conocidas, o algo así, ¿sí? Entonces, ese reto es soltar nuestras amarras de los puertos tan conocidos, aunque a veces no nos gusten, pero aquello de malo por conocido, ¿no?, que bueno por conocer. Y que ese soltar amarras, como hizo el Buda, ir hacia terrenos desconocidos, hacia territorios desconocidos, que nos ayude a abrir la mente y el corazón. La ecuanimidad hoy está siendo más necesaria que nunca, ¿no? Poco a poco, al menos en España, en muchos territorios, en Madrid, donde estoy viviendo, todavía no, pero poco a poco vamos saliendo, vamos asomando otra vez tímidamente nuestros cuerpecitos a la realidad. Y ahora la ecuanimidad la podemos llevar al campo de lo social, ¿no? Y podemos tener una actitud y una actividad empática muy, muy activa, porque sin duda que hoy y de hoy en más va a ser extraordinariamente necesario, como una respuesta, ensayar nuevas respuestas a la profunda demanda que tenemos por delante de integrar nuestra vida, la vida individual con la vida colectiva, lo religioso con lo mundano, lo cotidiano con lo sagrado y uno mismo con los demás. Ese es el punto de la ecuanimidad que de ahora en más podemos encontrar, que nos ayuda a estar atentos, ¿sí? Muy atentos para no dejar de ponerle cerraduras a la comunicación. El otro día exploraba esto, ahora tenemos que mantener distancias físicas, insisto en esto, es una distancia física, no es una distancia social, no es una distancia emocional. Vamos a estar con mascarillas o con barbijos, como decimos en Argentina, o tal vez algunos otros países en Sudamérica, ¿sí? Así que va a estar bastante velada la relación o nuestras expresiones de cómo nos relacionamos gestualmente, ¿no? Hay un lenguaje que no es el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, que ahora nos obliga a mantener distancia. Hay cierta tensión que vamos manifestando cuando nos encontramos con los demás, cierta prevención que a lo mejor en nuestras cejas se muestra. Entonces, ¿cómo podemos mostrar este sentimiento de apertura, de que no le estamos poniendo más cerraduras a la comunicación, ¿sí? Porque cada cerradura adicional, cada candado, cada puerta adicional que coloquemos como respuesta
a nuestra vulnerabilidad y prevenciones las reforzarán cada vez más. Así que el trabajo que nos espera es el completarnos como personas, el poder desarrollar un estado de lucidez para amar con el corazón tan herido como puede estar en estos momentos, tan vulnerable como puede estar en estos momentos, que podemos estar con el estómago hecho unos trapos, ¿no? Como dice Pema Chodron, evitar ese pulso a cerrar el corazón cuando más necesitamos estar abierto. Así que conjugar estos dos aspectos, el de la ternura, el de la apertura, con el de la confianza y el de la seguridad. Y ese es el ejercicio, el pulso, el músculo que podemos sacar cuando trabajamos con la vulnerabilidad y con la ecuanimidad que vamos compartiendo estas ideas. Una ecuanimidad que nos ayude a estar dispuestos a escuchar a los demás y escucharnos a nosotros mismos. Hay mucha información estos días, siempre la hay, pero ahora la información no va más allá casi del coronavirus. Y puede ser que nos sintamos confundidos, que nos sintamos alterados, que nos cueste discernir equilibradamente. La información puede resultar abrumadora, puede resultar desalentadora, caótica, contradictoria e incluso maliciosa, malintencionada. Por todo esto es muy importante observar si nuestra manera de actuar suma o resta, si suma o divide. Hemos de salir al encuentro de lo que nos sucede con el valor y la voluntad de implicarnos de una manera que verdaderamente aporte respeto y comprensión por uno mismo y por los demás, en vez de una falta de respeto, de agresión o de polarización. La forma en que nos comunicamos es crucial, porque responde a un principio elemental. Decía el otro día que ya hemos vivido lo suficiente como para saber que la violencia responde a la violencia y que la bondad responde naturalmente a la bondad. Cuando nos sentimos vulnerables y a veces desde esa vulnerabilidad respondemos con enfado, alimentamos más nuestras neurosis o nuestra desesperación, creamos mucho malestar y una enorme división en nuestro entorno. Pero podemos ensayar un habla que viene de nuestro corazón y se comunica de corazón con los demás. Así que podemos usar como modelo el entrenamiento del Bodhisattva, permaneciendo fieles a nuestra palabra de beneficiar a los seres sensibles y no abandonarlos, no abandonarnos nosotros y no abandonar a los demás, con cosas simples. No estoy proponiendo gestos heroicos que impliquen un esfuerzo titánico, lo que esté a nuestro alcance. Sin duda que va a ser necesario sacudirnos y esforzarnos un poquito más. Pero en nuestro entorno inmediato podemos hacer tanto desde esa vulnerabilidad compartida. ¿Quién no se ha mojado y mucho un día de lluvia cuando te sorprende sin paraguas? Así que sabes lo que le pasa a los demás cuando la lluvia les empapa y no tienen dónde refugiarse. Así que la idea de tomar refugio no es en el refugio del Buda, del Dharma y de la Sangha, no es un refugio para evadirnos, un refugio donde mimarnos autocomplacientemente a nosotros mismos. La vulnerabilidad también es la puerta a nuestro refugio, pero no para escondernos bajo la cama o detrás de una puerta, o debajo de una mesa asustados, o detrás de las faldas del lama, del Rinpoche, sino es para estar vívidamente presente, lúcidamente presente en todo lo que nos está sucediendo, estar auténticamente presentes en el epicentro de nuestra vulnerabilidad, en el centro de nuestro temor, de nuestro enojo, de nuestro miedo.
desde ese refugio. Cuando decimos Buda, no estamos refiriéndonos solamente al Buda histórico, fundamentalmente a esa naturaleza de Buda intrínseca en nosotros, ese principio de confianza de las enseñanzas en nuestras cualidades tan profundas. Y eso tenemos que recordarlo siempre. Tomo refugio, incluso lo podrías tener, casi me animo a decírtelo, como una delicada nana que nos cantaban nuestros mayores cuando nos arrullaban en brazos para calmarnos. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, hasta que alcance la iluminación, que por el mérito de practicar la generosidad y demás virtudes trascendentales, alcance la iluminación para beneficiar a todos los seres sensibles. Puedes explorar las enseñanzas del refugio externo, del refugio interno, del refugio secreto, pero entiende que la vulnerabilidad es el camino al refugio, porque pone en evidencia que todo aquello, en gran parte, que nos ha hecho sentir seguros, en gran parte ha sido una enorme falacia. Y sería muy triste que en el último instante de nuestra vida viéramos que hemos vivido una enorme mentira. Así que la vulnerabilidad también nos trae este extraordinario mensaje de la verdad, ¿no? Y de comunicar con las cosas en sus propios términos. Así que las mejores habilidades que podemos desarrollar es lo que hemos tomado, es el compromiso del Bodhisattva, pero vamos un poco más allá de las fórmulas. Un compromiso humano, de estar presentes con el otro, porque esa es la forma que estaremos presentes con nosotros mismos. Y también eso es karma. Cuando actuamos de esa manera, pues también recibiremos de forma impensada el sostén que tanto necesitamos. De hecho, como dice Matías Ricard cuando se debate sobre si el ser humano es egoísta en esencia o si es compasivo, y quienes sostienen que por esencia y por naturaleza el ser humano es egoísta, y que si rascas a un compasivo encontrarás un egoísta en potencia. Podemos hacer esta diferencia. Cuando todos nos sentimos vulnerables, esa vulnerabilidad del egoísmo solo nos hará pensar en nosotros y si pensamos en los demás, será de un modo utilitario, de a ver qué le podemos ofrecer para obtener algo nosotros a cambio, para que nos rescate de ese sentimiento de vulnerabilidad. La vulnerabilidad movida desde la compasión aporta con ese doble beneficio tal como sostienen las enseñanzas, el beneficio ajeno y el beneficio propio. Hay un punto en el que se igualan en su resultado, pero no en su esencia. Lo que hace el egoísta, de lo que puede hacer la vulnerabilidad egoísta, lo nacido de esa vulnerabilidad egoísta, o lo nacido desde una vulnerabilidad compasiva. Cuando nos movemos desde esa vulnerabilidad compasiva, claro que eso nos beneficia, pero ese es el resultado, no ha sido nuestra motivación principal. Entonces, hay allí un extraordinario camino para recorrer que os invito a que lo recorráis, a que contactéis, ahora me salió la frase, contactéis con vuestra vulnerabilidad. Y vamos a hacerlo con una breve práctica. Así que estén como estén y estén donde estén, pues allí, sentaditos, con la espalda recta, los hombros relajados, pero fundamentalmente que despierte un sentimiento de extraordinaria calidez y dignidad. Si quieres, acompáñame con la oración de refugio. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por el mérito de la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales, alcance la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Lleva tu atención a la respiración. Que si quieres, jugamos con la idea que contactas con la vulnerabilidad y con los recursos.
Pregúntate a ti qué cosas te hacen sentir vulnerable. Y tal vez descubres que la mera enunciación de tus vulnerabilidades despierta una sensación física, un estado anímico, una emoción, una sensación. Recuerda la ecuanimidad, simplemente obsérvalas. No tomes partido por ellas, sin rechazarlas, sin aceptarlas, pero obsérvalas con ese punto de nítida lucidez que nos da nuestra conciencia. Pregúntate ahora qué cosas te hacen sentir seguro. ¿Qué recursos tienes para aportarte esa seguridad? Recursos propios como los del entorno. Pregúntate ahora qué siente la gente de tu alrededor cuando descubren su vulnerabilidad. ¿Cómo se sienten? Y pregúntate o repasa qué recursos tienen para rescatarse de su vulnerabilidad. O cuáles son sus deseos, de qué cosas deben estar presentes en sus vidas para volver a confiar en ella. Pregúntate ahora qué puedes aportar al mundo, en la acepción más amplia de la palabra, a tu mundo personal, a tu mundo social, a tu mundo familiar, a tu mundo laboral. ¿Qué puedes aportar? Simplemente de ahora en más, por unos pocos minutos, descansa en esa sensación, en ese sentimiento de confianza, de intrépida ternura, de una cálida presencia. Que en ese refugio que has enunciado puedes estar allí con tu vulnerabilidad, con tus dificultades,
con esas limitaciones temporales a las que estás sometido, pero desde donde te sostiene la confianza, el amor y desde allí una empatía benevolente que envuelve, abraza y sostiene al mundo en su totalidad. Ok, pues antes de despedirnos, muy de tanto en tanto he estado viendo algunos de vuestros mensajes. Muchísimas gracias por la calidez, la ternura con la que me han estado saludando. Os aprecio a todos, os considero a todos mis amigas, a todos mis amigos, mis hermanos, mis hermanas. Ok, pues eso, un gran abrazo, un beso a todos, cuidaros mucho. Hasta prontito. Adiós, cuidaros.